Bien, hoy vamos a ingresar a este nuevo contenido que es amortizaciones. También a amortizaciones se le conoce como valor presente, así también se le puede denominar a amortización. Valor presente, ¿por qué? Porque es un préstamo que uno recibe hoy y debe pagarlo después, ¿verdad? En forma periódica. Por eso uno recibe hoy un capital determinado, ¿verdad? En concepto de préstamo. Entonces uno recibe el capital y luego inicia la serie, o sea, los pagos correspondientes. Bien, hola Erika. Entonces, ¿cuál es el concepto? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el concepto entonces de amortización? Y vamos a ir a nuestro material que nos dice que la amortización de deuda es una operación financiera que consiste en pagar o cancelar un préstamo. Clarito nos dice eso. Bajo determinadas condiciones pactadas entre el deudor y el acreedor o el capitalista, en este caso puede ser una institución financiera, una persona jurídica, un banco, una financiera, una cooperativa. Lo que otorga el crédito sería el acreedor. Muy bien. A una referida tasa, obviamente, ¿verdad? Que a través de esta tasa, el acreedor o el prestamista recibe un interés que viene a ser el costo del préstamo, porque el inversionista tiene que ganar. Entonces, cuando recibís un préstamo, eso tiene un costo que es el interés. El plazo de la duración y del compromiso, ¿verdad? Esto también se puede pactar, el plazo determinado. También se puede pactar la modalidad, puede ser francés, alemán, americano. Generalmente las instituciones financieras proponen el sistema francés. ¿Verdad? Entonces, la modalidad y forma de devolución del préstamo. Cada tipo de operación, de sistema, tiene su forma de pago. Algunos son con cuota constante, otros son con amortizaciones constantes y otros solamente se pagan los intereses periódicamente y el capital se devuelve de una sola vez. En el caso del crédito pymes o el interés, el sistema americano. Bien, entonces las cuotas pueden ser variadas o pueden ser constantes. En el momento que sea constante, vamos a caer dentro del sistema francés. Y cuando son variadas, vamos a caer dentro del sistema alemán. Bien. Y nosotros hoy vamos a desarrollar el sistema francés. Este sistema francés es lo que más se utiliza en el mercado financiero o crediticio de todo el país, inclusive en el mundo de forma globalizada. Si vamos a hablar en forma global, es la más utilizada por esta característica que aquí tiene, que las cuotas son constantes. ¿Qué pasa con las amortizaciones? Las amortizaciones son variadas y en progresión aritmética. Y los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Explico aparte de la amortización variable. ¿Qué viene a ser la amortización propiamente dicha? Si alguien le pregunta, ¿qué es la amortización? ¿Qué va a responder un estudiante de ciencias empresariales? Uno tiene que responder diciendo que es la parte del capital que uno va devolviendo, que va a amortizar. Uno presta, supongamos, 1.000.000 de guaraníes pagadero en 3 meses y va a pagar 3 cuotas constantes si es en el sistema francés. Pero ¿qué va a pasar dentro de cada cuota? Dentro de cada cuota va a estar el interés que va a ganar el acreedor y el capital que se devuelve, que es la parte que se amortiza el capital.
el capital amortizante. Es la parte de los 1.000.000 que se devuelve, más los intereses que se le cobra sobre esos 1.000.000. Entonces la amortización es la fracción del capital que se va devolviendo con cada cuota. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a estar utilizando? La mayoría ya son conocidos por ustedes, los únicos, o sea que lo único nuevo sería la B, que va a ser el valor actual, ¿verdad?, de la deuda, ya sea con cuotas vencidas o con cuotas adelantadas para B sub A. Vencida cuando es B sub B y adelantada, cuotas adelantadas cuando es B sub A. ¿Qué sucede con esto en la barra de tiempo? Con la vencida, ¿verdad? Uno recibe hoy el préstamo, y la primera cuota se paga al cumplir el primer periodo de pago. Luego, así sucesivamente, hasta el final, hasta cancelar totalmente el préstamo. Bien, con la adelantada, ¿qué pasa? Hoy uno recibe el capital, el préstamo, hoy mismo ya paga la primera cuota. Entonces ahí vamos a estar utilizando la fórmula de sub A, porque las cuotas son adelantadas. Hoy se recibe, hoy ya se paga la primera cuota. Sin embargo, la vencida, hoy se recibe y al cumplir el primer periodo recién se paga el primer pago por el préstamo. Bien, dice acá que las formas son que expresan una suma de valores actuales o valores presentes de todas las cuotas adelantadas. Bueno, esto vamos a interpasar. Vamos aquí, está justamente las fórmulas que vamos a estar nosotros utilizando. Uno recibe un préstamo con cuotas vencidas y esta va a ser la fórmula que uno va a estar utilizando. Esta fórmula es la que vamos a utilizar cuando es con cuotas vencidas. Y cuando es con cuotas adelantadas, vamos a utilizar un periodo de capitalización que se le agrega a la fórmula, que es esta parte. Esta partecita es la parte que difiere uno con el otro. Muy bien. Entonces, la fórmula 93 y 94. En la fórmula siguiente tenemos el despeje. Tenemos, aquí voy a volver y voy a explicar algo. Vamos a usar el lápiz. Cuando la capitalización es igual a 1, vamos a estar utilizando esta forma. O esta forma. Entonces, ¿por qué Q es 1? Porque no aparece la Q. Entonces, cuando la capitalización es 1, no vamos a estar utilizando la Q. Sin embargo, cuando es diferente de 1, vamos a estar utilizando como va a presentar en la fórmula siguiente. Bien. No hay duda hasta ahí, gente. Erika, Rosana, ingresó Karen también. Bien. Vamos a pasar entonces. Aquí justamente, tal como mencioné, cuando Q es diferente de 1, vamos a estar optando por la fórmula 94, 95 y 96. Bien. Estas fórmulas que están aquí, esta parte, yo diría lo siguiente. Diría que no. ¿Por qué esta parte no? Porque son fórmulas para utilizar la tabla. Ya nos dice claramente que hay una tabla y si vamos a trabajar con la tabla, nosotros podemos usar esta forma. Entonces, esta parte vamos a dejar de lado porque nosotros vamos a utilizar los cálculos matemáticos. También toda esta parte es para utilizar la tabla. Voy a escribir aquí que es para usar tabla
nosotros no tenemos la copia de la tabla, vamos a usar calculadora. Bien, ahí va ingresando Manuel. Bien, luego tenemos la otra parte de la fórmula que viene a ser, voy a deshabilitar un poco mi cámara para que no esté la grabación de mejor. La fórmula de cuota despejada. Aquí tenemos la fórmula 101, la fórmula 102, 103 y 104. Son fórmulas para hallar cuota. Si es vencida, vamos a utilizar esta fórmula. Si es adelantada y Q es igual a 1, vamos a estar utilizando esta. Y si Q es diferente de 1, vamos a estar utilizando esta fórmula y esta fórmula, cuando Q es diferente de 1. Bueno. Luego aquí sigue una serie de fórmulas para usar nuevamente la tabla. Esta parte nosotros no vamos a tener en cuenta por la sencilla razón de que es para el uso de la tabla. Bien, y ahí ya se presenta nuestro primer ejercicio de la noche y nos pide encontrar, acá nos dice, ¿qué suma de dinero se puede tomar en préstamo al 5% de interés compuesto? Nos pide la suma, el capital que se va a obtener, ¿verdad?, en préstamo. Entonces, nuestra incógnita viene a ser B sub B. Al 5% sería la tasa, 5 dividido 100, 0,05, para pagarla en 10 cuotas anuales. Entonces, 10 cuotas anuales significa que la duración de esta operación sería de 10 años. Con cuotas vencidas, y no especifica que es vencida. Cuando el ejercicio no especifica si es vencida o adelantada, vamos a estar considerando vencida. En este caso nos especifica, entonces todo pasa. Y la cuota sería de 1 millón. 10 cuotas de 1 millón, entonces viene a ser, o sea, que la parte de la cuota. Muy bien. Voy a borrar todo esto, ya tenemos estas fórmulas, o sea que estos datos, vamos a elegir, con estos datos debemos de elegir la fórmula. Y vemos ahí que se opta por la fórmula 93 porque Q es igual a 1. Al no mencionar la capitalización, se considera que Q es igual a 1. Al no mencionar, se considera que Q es 1. Entonces, vamos a utilizar la fórmula 93, donde no aparece la Q. Y nos dice claramente que es cuota vencida. Se reemplaza en esa fórmula los datos disponibles y se presenta de esta manera. El capital es 1 millón, se abre el corchete y luego el paréntesis y se carga 1 más la tasa, que sería 0,05 elevado a la 10, menos 1. Luego se coloca la barra y se coloca el valor de la i, que es 0,05, luego 1 más i elevado a la 10. Esta parte del denominador, nosotros debemos de agregar un signo de agrupación para que le sea más fácil el cálculo a la calculadora. Y tenemos que agregar un signo de agrupación. Obviamente en la calculadora todo viene en paréntesis, pero yo pongo corchete solamente con la intención de visualizar que hay un signo de agrupación que nosotros agregamos ahí. Para el cálculo correcto o interpretación correcta de la calculadora de nuestro pedido de cálculo. No sé si ustedes quieren verificar este valor. Nuestro material hace una operación previa, esta parte, resuelve el contenido de los paréntesis. Entonces 1 más i sería 1,05 elevado a la 10. Entonces ahí reduce la cantidad de signos de agrupación.
Nuevamente aquí tenemos que agregar el paréntesis. Ustedes pueden cargar en su calculadora solo esa parte que está en círculo ahí y le va a salir ya directamente el resultado, que es 7.721.735. Se va a hacer el resultado final. ¿Quieren practicar o pasamos nomás? Muy bien. Si se callan, significa que lo están entendiendo muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Este es el ejercicio 142. Pasamos al 143. Nos dice calcular la cuota anual vencida que se debe pagar para cancelar una deuda de $500.000. Esa sería la deuda, ¿verdad? El valor de la deuda, el valor del préstamo. Uno recibe hoy $500.000 y se va a pagar en 8 años. En 8 cuotas anuales se va a estar pagando a la tasa del 6% de interés anual. Entonces 6 dividido 100 viene a ser 0,06. La operación durará 8 años y nos pide calcular la cuota. La cuota, entonces, esta es la incógnita. Con estos datos vamos a la fórmula, tenemos ya el formulario y agarramos la fórmula 101, que ya tenemos aquí en nuestra pizarra. Y en ella vamos a cargar los valores de nuestro dato. Y una vez cargado, vamos a tener, cargado en ese orden, vamos a tener de esta manera. Luego se realiza un paso previo, la sumatoria de este paréntesis, lo que se hace. Entonces 500.000 por 0,06 por 1,06 elevado a la 8. Aquí en el denominador hay que agregar siempre corchete. Y ahí el resultado directamente nos va a estar dando 80.517. Esa sería la cuota. Entonces 80.517, porque aquí tenemos una coma. Entonces va a estar pagando 80.517, sí, 518 para ser más exacto, para en concepto de cuota. Va a estar pagando 8 cuotas anuales. ¿Algunas dudas? Al ejercicio 104, directamente, 144, perdón, nos dice determinar la cuota mensual. En este caso vamos a estar trabajando con cuotas mensuales que se debe pagar por una deuda de $1.500.000 para cancelarla en 5 años a la tasa de interés mensual del 1%. Nuestra tasa está en el tiempo de meses, es mensual. Entonces la unidad de tiempo de la tasa es mensual. Entonces el tiempo, la N, en 5 años, también tenemos que convertir a meses. Como cada año tiene 12 meses, multiplicamos 12 por 5 para obtener el valor de nuestro N. En este caso, entonces N va a ser 5 por 12 para convertir a meses. Ok. Teniendo estos datos, buscamos la fórmula, no nos menciona capitalización, entonces se considera que Q vale 1 y ahí se adopta la fórmula 101 nuevamente para calcular nuestra cuota. Entonces aquí el único secreto, a diferencia de los demás, es que se debe unificar la unidad de tiempo. La tasa está en meses y el tiempo también convertimos a meses. Y en esta operación vamos a agregar también corchete esta parte, o paréntesis, da lo mismo, es la misma cosa. Entonces ahí el resultado nos tiene que dar 33.366,67. Estos valores pueden variar dependiendo de la marca y el tipo de calculadora que uno tiene. Entonces,
Esa parte decimal puede diferir un poco, entonces no hay drama con eso. Estos son cálculos que se realizaron en calculadoras, de matemáticas financieras. Si no hay duda, vamos pasando. Todo bien hasta ahora. Rubencito, por fin me haces caso, papá. Ahora llegué en casa. Bien, hijo. ¿Estás entendiendo, mi rey? Esa aplicación de fórmula te va a escapar. Bueno, dice ahí en el 145, calcular la cuota semestral vencida. Ahí ya nos especifica que es vencida, que se debe pagar para cancelarla en 10 años. Una deuda de 20 millones de guaraníes. Nuestra deuda es, como nos dice, vencida, entonces debe subir. Contratada la tasa de interés anual del 12%. Entonces la tasa es anual. Entonces el tiempo dejamos en años. Esto es lo que debe coincidir siempre. Que la tasa, si la tasa está en años, el tiempo tiene que estar expresado en años. Con capitalización semestral. Ahí está. Q vale 2 porque cada año tiene 2 semestres. Entonces, ¿qué viene a ser Q? El número de capitalización en un año. En este caso aparece la Q, esa es la diferencia con los anteriores ejercicios. Entonces tenemos que optar por la fórmula 103, donde en el dato, o sea, en la fórmula, esté figurando el valor de Q. Entonces ahí nosotros adoptamos esta fórmula para reemplazar en ella los valores de nuestro dato. O sea, adoptamos la fórmula 103. Y en ella se carga. Bien, este no tenemos ahí, entonces voy a tener que ingeniarme un poquito acá. Voy a aplicar aquí al lado un ratito, para que ustedes puedan después cargar en su calculadora. Bien, entonces aquí vamos a poner que la cuota va a ser igual a, sacamos la fracción, la deuda es de 20 millones, multiplicamos luego por I sobre Q, la tasa es 0,12 sobre 2, entre paréntesis 1 más 0,12 sobre 2 elevado todo a la n por Q, que viene a ser 10 por 2. Todo esto vamos a dividir por I sobre Q, perdón, 1 más I sobre Q, 1 más I, que viene a ser 12 sobre 2, elevado a la n por Q, que es 10 por 2. Tiene que reemplazar, vamos a colocar en la fórmula, entonces aquí tenemos 10 por 2, menos 1. Ahí está. ¿Cómo va a quedar para el siguiente paso? Vamos a colocar en la calculadora ya 20 millones por 0,06 por 1,06 elevado a la 20. Le dan es igual y luego le dan dividido, ahora en signo de agrupación, colocan ustedes 1,06 elevado a la 20 menos 1 y cierran el signo de agrupación finalmente. Y ahí le dan es igual y la cuota debe salir de 1.743.691. Va a ser la cuota semestral. ¿Por qué semestral si nuestro tiempo está en años? Porque la capitalización le volvió semestral. Entonces, como n aquí, n está valiendo 20, entonces va a haber 20 semestres. Entonces ahí actúa nuestro semestre. La tasa se volvió semestral al dividir por 2, 6% semestral. Nuestro tiempo se volvió en 20, se convirtió en 20 semestres. Entonces todo está bien. Entonces la cuota semestral sería de 1.743.691. Esto puede diferir un poquitito entre 1
para una parte, o sea que la parte del redondeo. Jovencitos, ¿qué tal estamos? Salió bien. Coma 14 salió. Muy bien. Se dejó nomás en 6,92. Bien, a ver, avanzamos un poquito más al 146. Nos dice que una empresa industrial está dispuesta a pagar 100 millones de guaraníes trimestralmente. Esa sería nuestra cuota trimestral. Nuestra cuota trimestral. Entonces, 100 millones sería la cuota. Ahí tenemos la cuota. Durante 6 años. Nuestro tiempo es 6 años, está en años. Pero tenemos que ir a buscar la tasa. Determinar la suma, es decir, la incógnita sería el valor de la suma, ¿verdad? La suma, el préstamo, es lo que nos está pidiendo ahí, si la tasa de interés trimestral es de 5%. Entonces tenemos una tasa trimestral, entonces nuestro tiempo, que es 6 años, tenemos que convertir en trimestre. Recuerden que siempre tienen que coincidir la unidad de tiempo de la tasa con la unidad de tiempo del mismo, o sea que de n. Entonces, 6 años, ¿cuánto trimestre tiene? Entonces, para calcular n, multiplicamos 6 por la cantidad de trimestres que tiene el año. Entonces, ahí tenemos 24 trimestres. Entonces, ahí coincide la unidad de tiempo de la tasa y el tiempo. Bien. Nosotros tenemos, no nos menciona Q, ¿verdad? No hay Q. Cuando no te expresa la capitalización, se considera que Q vale 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Un valor de la deuda con cuotas vencidas o adelantadas. ¿Qué suponen ustedes? No nos menciona en ningún momento que si es vencido o adelantado. Entonces, al no mencionar, se considera vencido. Entonces, cuando no especifica, se considera vencido. Ahí vamos a utilizar la fórmula 97 para hallar de sub B. Vamos a utilizar esta fórmula. Uno más i elevado a la n menos u. Sobre, vamos a abrir un corchete, i por 1 más i. Un poquito. Rubecito, ¿se observa mi pantalla, mi pizarra? Sí, profe, volvió. Bien. ¿Abriste otra pestaña? No me acuerdo. Sí, abrí si querés. Viste que el lápiz tiene también su cursor ahí donde agarro y de repente se me da el dedo y ya. Entonces acá 1 más i elevado a la n. En esta fórmula nosotros vamos a estar cargando, voy a buscar otro color de manera que sea más fácil. Ahí. Entonces, el valor de la deuda, aquí voy a poner, aquí voy a saber todo. Hacer. Un segundito, vamos a afinar un poco más. Nuestra cuota va a ser de 100 millones, entonces vamos a escribir 100 millones. Abrimos corchetes, 1 más la tasa, que es 0,05, elevado a la n, que es 24, menos 1. Le damos corchetes. Todo esto vamos a dividir por 0,05. Uno más. Bueno, y ahí cerramos el signo de agrupación.
Profe, después el millón que viene, ¿Cómo, hijo? después del millón que viene. Se abre dos signos de agrupación. Uno más. No. Por ejemplo, 999,999 millones. ¿Y después qué viene? 999. ¿Billón? Sí, 1.000 millones. Ah, entonces está bien, eso salió. 1.000 millones. Sí. 379,864,179. Sí, se lee 1.379.864.179. Ah, entonces mil todavía, Repito, ¿verdad? repito, 1.379.864.179. Correcto, mi rey. Muchas gracias por ayudarme. Muy difícil. Bien, tenemos uno más. Tenemos el ejercicio 147. Nada más a modo de adelantar, tenemos dos ejercicios más y luego tenemos un ejercicio más. Y luego tenemos el ejercicio 148, que a mí me gustaría personalmente explicar en la clase presencial, que es para hallar la tasa. Entonces, con el 147 vamos a estar cerrando la clase de hoy. Bien. Yo creo que el 147 también quiero dejar, porque es una operación extremadamente larga. Es para hallar el tiempo. Ven ustedes, de ahí dice, ¿en cuántos años se podrá cancelar una deuda pactada en la moneda de la Comunidad Europea, ¿verdad? En euros. 1.800 millones de dólares se quiere prestar y se va a pagar en cuotas de 437.806,29 dólares. Y la tasa de interés va a ser el 12%. Entonces, esta es una operación larga. En este caso, aparenta ser corto por la sencilla razón de que se utilizó la tabla de matemáticas financieras. Entonces, tenemos que hacer un despeje bastante largo para que ustedes puedan entender cómo se halla el tiempo. Porque si nosotros tomamos la fórmula anterior, fíjense, esta fórmula anterior, vemos que tiempo hay por todo lado. Tiempo tenemos por todos lados, tenemos numerador, denominador, tenemos que ir unificando nuestra n y luego despejar. Entonces, por esa razón, el ejercicio 147 y 148 vamos a dejar para nuestra clase presencial. Y con eso estamos cerrando la clase de hoy. Y sin antes recomendarle a no olvidar que deben ingresar a la plataforma a registrar sus asistencias. Entonces, por hoy, eso es todo. Van a quedar ustedes a hacer sus apuntes de todo este ejercicio, de manera que tengan organizado para estudiar o hacer su consulta en la próxima clase. Muchísimas gracias. A vos, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao. Buenas noches, Erika profe, está ahí. Erika sí. está ahí.